Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al último capítulo de Dragon Age de Veilguard. Y lo hemos dejado justamente por aquí. Después del capítulo anterior de habernos... de habernos enterado de varias verdades. Como por ejemplo que Solas nos ha vuelto a traicionar encerrándonos en su prisión. Enterarnos de que Barrick al principio del juego ese día sí murió. Y todo fue presa de nuestra imaginación porque no queríamos darnos cuenta de que en realidad habíamos perdido a un gran amigo. La muerte de Dabrin y Asan. El secuestro y la posible muerte de Velara. Con nuestro equipo completamente hecho polvo y dividido. Vamos a viajar, creo que a Minrathous. Vamos a reunir al equipo y nos vamos a ir directamente al final de Dragon Age de Veilguard para matar de una vez por todas a Elgarnan, acabar con los dioses y poner fin a lo que dio comienzo con la primera... a lo que dio comienzo con los Elbonans, los primeros magos de Tevinter, los engendros, la creación de los engendros tenebrosos, el encierro de los Elbonan por parte de Fenjarel. Vamos, poner fin a lo que Fenjarel comenzó hace mucho tiempo. La última jugada. Un asalto a la desesperada en Minrathous es la única oportunidad que habrá de detener a Elgarnan y a Solas. Porque recordad que no solo tenemos que detener también a Elgarnan. Hay otro dios también que dar por culo y quitarnos de en medio. Tenemos a los cuervos, exploradores del velo. If we don't stop Elgarnan today, our world is either dead or blighted. So we keep fighting until the job is done. Los guardas grises. It's gonna be hard. There's no guarantee any of us will make it. We're with you, Rook. Elgarnan dies today. Whatever it takes. Strife. News? Our scouts confirm Elgarnan is inside the Archon's palace. There's a giant tendril of blight tethering it to the Divine's manor in Hightown. Then that's our goal. Reach the city walls and get to that tendril. Emmerich, can we count on more watch support? The Watchers, living and otherwise, will stand with us. Every remaining warden will be there. Los guardas grises. Guardas grises, nigromantes, los cuervos. Todos. The Veil Jumpers have been in this since the beginning, and will be there for the end. Solus is our first target. Without his dagger, we can't kill Elgarnan. Our scouts last spotted him working with the Shadow Dragons in the western section of Hightown. Okay, we go in through Hightown. How? Minrathous was built to fight off an army, even before Elgarnan reinforced the defenses. Every gate will be guarded. Worse than that. Our scouts reported that the Venatori sealed all the gates with those damn warding crystals. Can the Veil Jumpers disable them? Venatori magic won't be a problem. It's still likely to take time. You may need assistance or someone to protect you while you unravel the wards. Alguien con experiencia en lidiar con protecciones mágicas o en defender a los demás en combate tendrá más posibilidades de éxito, sobre todo si es héroe, heroína o heroíne de la Guardia del Velo. Alguien con experiencia en lidiar con protecciones mágicas o defender a los demás en combate. Gracias a tu trabajo en el bosque de Arlathan, has salvado innumerables exploradores del velo y ahora pueden brindarte un apoyo excelente. Alguien en lidiar con protecciones mágicas. Yo creo que... Emmerich, I want you helping the Veil Jumpers. Of course. Que vaya Emric y los ayude
Yo creo que Emry con su estatus de liche. That's how they usually operate. If we get rid of the commander, the rest of the Venatori will scatter. Can the crows cut the head off the snake? Contract accepted. There's gonna be a lot of guards between you and her. The lords can clear you a path. And one of us should be there as well. Alguien con experiencia contra magos o en ataque sorpresa tendrá más probabilidades de éxito. Alguien de ataque sorpresa. Tira, Lucanis. How'd you like to kill a Venatori mage? It would be my pleasure. Ve, Lucanis. One last thing might give the crows some trouble. There's a massive construct tall enough to crush Hostia buildings. puta. It's guarding the main gate. A juggernaut. Giant siege constructs built to withstand the Arton, or anyone else who came calling. We're gonna need our heaviest forces against that juggernaut. Evka, The Grey Wardens have fought ogres and archdemons. We can handle this. The Morn Watch will lend aid, but against something as large as this juggernaut, we'll require further assistance. Rook? Alguien con experiencia contra enemigos enormes o autómatas tendrá más probabilidades de éxito. Contra enemigos enormes. Yo creo que Tash, que es una caza dragones. Tash, you're with the Wardens. Right. Yo creo que Tash, o sea, enemigos grandes. Ella puede contra eso. Harding. Nev, you're with me. Se vienen conmigo ya dos. Run at the gate, get inside, and find Solus. De hecho, es perfecto. Esto es perfecto porque es personal. Es con los que hemos empezado. And take the fight to Elganon. Literalmente el equipo con el que voy. Literalmente el equipo con el que voy es con el que empecé el juego. Harding y Nev. I believe in this team, in all of us. So let's get it done. We go on my signal. For a world free of the Blight! Los cuervos es que... Los cuervos que son la polla, tío. Let's go! Hermano, literalmente Mass Effect 3 ahora. Ahora es Mass Effect 3. Literal. Es la carga de Mass Effect 3. Focus on the wards. Hostia, qué cabrón. Qué cabrón el puto Emric. Lo coge, muerto.
Escúpele ahí. Get to the gate! No lo han matado de milagro. Come on, come on! Uy, Tash, para que te aplasten. No me jodas. Cops! Retreat! I'm coming for you! Venga, Emric. De puta madre. After her! Rook, we need to go! Uf, menos mal, coño. Toma. Toma, Pedrolo. Vale, por lo menos Tash está bien. Joder, esto era misión suicida junto con... It was close at the gate, but we're getting through. Junto con la carga de Mass Effect 3, Now, let's do ours. Dark spot ahead. Take him down! Qué malo soy esquivando esta mierda. Joder, tío, me cago en la puta. ¡Muérete! All right, let's find Solus. The last report said he was helping the Shadow Dragon. Then let's track down the Shadow Dragons. Our Lady of Victory. The poor girl's not looking victorious right now. Get ready, more dark spawn.
¿Por dónde es? Ah, espérate. Va por culo. Merchants used to fill this plaza. They sold expensive pastry and overpriced jewelry. Now, look at it. The Venatories finally got their victory. ¡Hostia! Rájale el cuello. Mal por culo. Well fought, Lucanis. And there he is, the demon of Varantium. At your service. They and I will return to the Crows and help with the fight through the city. You go after Solus. We spotted him. He's not far ahead. That way, quickly. All right, Taya said Solus should be up ahead. Let's find him. Perfecto, pasa por solas. It just keeps getting worse. I heard Solus was helping the Shadow Dragons. It'd be even worse without him. Venatori ahead. Looks like a Majesty leading them. By the power of Razikale! Yo que te muera, coño, ya, pesado. Tanto que va, tanto que va. Lo siento. Por si acaso, no sé. El puto archidemonio, Lusakan. Get out of my city! Asha! Did we win? You're lucky your head's so damn hard. Tarquin, Viper, you're alive. Thanks to Solus. He's been the only thing between us and Elganon. Stay with them. I'm going to talk to Solus. Ahí está. ¿Sorprendido?
You are as surprising as ever. Even I could not have escaped that prison. For you to manage it. Larrick believed in me when nobody else did. He was a good man. He was always there for me. Except that he wasn't. Because you killed him. What happened at the ritual site? I know what happened! I remember the truth now! You did something to my mind to make me keep seeing him! Yes. I was wrong to do so. Hijo de puta, tío. You knew Varric was dead the whole time, but you kept pushing me not to see it. Why? How? I was desperate. Unless I escaped, the world would fall to ¡Qué tyranny asco de and blood. tío! The only tool I had was my tenuous connection to you. Blood magic. As I said, I was wrong. ¡Qué asco, tío! I knew you'd turn on me. All that big talk about freedom and justice, but when it counts, you're no different from Elganon. I know. I betrayed you because I believed that only I could save this world. But I have failed, Rook. I have not stopped Elganon. I have not even defeated his archdemon. The victories that have been won since Elganon and Gillenane escaped are yours, not mine. If we are to save this world, we must work together. ¿Estás de coña? No. You've got to be. No. Do you not believe I want to stop Elganon? Of course you want to stop him. O sea, vamos a ver. Mira, lo va a decir él, pero es que ya te lo digo yo. O sea, claro que sé que quieres derrotarle, pero es que en cuanto lo haga, en cuanto derrotas a Elgarnan, directamente tú vas a hacer tus cositas de ahora os jodéis. Porque yo quiero devolverle a mi pueblo su inmortalidad y que los demás se vayan a tomar por culo. No me sale de la polla. If joining me and stopping Elganon requires the veil to stay in place, then I will pay that price unflinching. Una mierda. I swear by my own foolish pride, by love for friends I've failed and hurt, by everything I ever held as sacred. No. I will leave the veil untroubled. It will never come down. No me fío un carajo de ti. No me fío una mierda de ti. If you will come with me, I can show you what has prevented me from reaching Elganon. And you can tell me your plan. No me fío un carajo, tío. Que no. No me fío una mierda, tío. Pero ¿cómo te vas a fiar de él? ¿Cómo le vas a contar tu plan? Solo porque te diga, no, en verdad, mira, vale, si con eso te unes a mí y derrotas a Elgarnan, vale, venga, dejo el velo. Cómeme la polla a solas. Yes, I thought the same. But some intelligence guides the tendrils. It has prevented me from getting closer. You need not believe me. Enemies ahead, a lot of them. Let us see if they've heard the legends of the Dread Wolf. Begone, Darkspawn! Madre mía. Espectáculo de luz y de color. Epilepsia para todo el mundo. Un cofre tocho por la puta cara.
No veo nada. Adiós. Kill the opposition. Watch out, the dark spot is emissary. Abominations. Their twisted magic corrupts the faith. Elganan populates his armor. You will threaten this world no longer. Madre mía, tío. Cuánto combate, cuánto bicho. Ah, por el capullo del mago. Me cago en tus muertos. Madre de Jesús, ¿dónde ha salido este ahora? Whatever intelligence Elganan has set to direct the blight, we are not far from it. Beyond the blight there, perhaps. Dios mío. Que de combates y que de... The blight reacts to my presence. There. That must be the source of whatever intelligence guides it. If you can destroy the mind guiding the blight, we may be able to reach the palace. I can accompany you no further. My presence will only draw the blight to you. Sí, qué casualidad, ¿no? Es una trampa. ¡Velara! No. Velara, what did they do to her? Once Elganan is mortal, the final blow must be yours. I can think of no one better to wield this.
You need that dagger for your ritual. I'm supposed to believe you just give it to me? If you do not trust me to uphold my oath, that is all the more reason for the dagger to be out of my hands. Please, Rook. Good luck. When next we meet, let us be standing over Elganon's body. Y ahí está. El lobo terrible. Ahí está el lobo. Está guapo, en verdad, ¿eh? Cómo se transforma en putos olas. Está súper guapo, tío. En un lobo. Alright, Solus takes down the Archdemon. That makes Elganon mortal. We kill him with the Lyrium dagger. First. Hay que ir a por Velara. Y recordad que tenemos una... Recordad que tenemos una daga falsa. Le podemos dar el cambiazo al hijo puta, ¿eh? Velara, can you hear me? We're gonna get you out of there. Velara is gone. There is only the will of Elganon, giver of life and death. None oppose Elganon and survive. ¡Suelta a Velara! Oye, ¿puedo? ¿Cojones? Hermano. Docking's ready. ¡Hala, fuera de aquí! ¡Ole!
Velara, dime por favor que... Oh, Dios mío, es que... You are not my god! Get out of my head! Rook? He was all I could hear. It was my mind, but he made me want to help him. It's okay. You're free now. You're safe. None of us are safe. Once Elganon is dead. Wait! You can't kill Elgranon yet. If you do... Look out! Come on! Morrigan. Morrigan. Está aquí. Morgan! Quickly now. Destiny is a heavy burden to bear. And growing heavier by the moment. Madre mía, cómo nos ha salvado el puto culo, la Morrigan, Desde Dragon Age Origins carreando a esta mujer. Pobre Velara, tío, cómo tiene los ojos y la cara, tío. Pobrecilla, pero por lo menos está bien. Pero, tío, no me gustaría que se quedase así, ¡Coño! ¡El puto inquisidor! You made it. Not my first giant monster. Apologies for missing the war council. We got inside the city with the veil jumpers. It gave us a chance to find Dorian. back at the Venatori. Whatever you did unblocked entrances to the Divine's Manor. It also destroyed some of the blight. It'll come back. I can still feel it. I don't think I'm the only mage he used like this. Velara, you're alive. Rook freed me, but I learned things when I was in that blight eruption. We need to talk. We will. But first, we need to get you to a healer. We'll take care of her. Thanks. I'll join you in a bit. Just want to check on everyone else coming in. Sola sigue peleándose arriba. De aquí no paramos, De aquí tiramos para adelante, hasta que terminemos el juego no paramos, Ya pueda llevarme yo aquí 2 horas. Madre mía. La que hay montada, Velara por lo menos está viva, tío. Un último aliento. Honra a quienes han caído. Joder, tío, pobre Velara, mira la cara que tiene. ¿Yo qué me he ganado? ¿Otra espada aquí? Es verdad. Honra a quienes han caído. ¿Y quienes han caído, tío? Espérate, espérate. Quiero hablar con todo el mundo ahora, One moment, please. Elgranon and the Venatori have destroyed my city. This is our final chance to take it back. We will win, Rook, or die trying. Even gods may die. We have every confidence in your plan. Kindly put this affair to rest.
Those who fell in our fight lie in the next room. They will be taken to grave or pyre once our battle has ended, as their beliefs dictate. For now, they wait, and we attend them. If you wish to pay your respects, please enter. No se ven quiénes son porque no ha muerto nadie que yo conocía, ¿no? Son anónimos. Si no, seguramente aquí se vería a lo mejor el cuerpo a lo mejor de Tash, o si elijo mal, o cualquiera, ¿sabes? En plan, de cualquiera que yo haya elegido mal al principio, se vería aquí. Pero como se ve que no he elegido mal, no están ninguno de mis compañeros aquí. Son todos personas anónimas que, bueno, que han caído en el fragor de la batalla. Your dance. Rook, the Venatori brought debt to Minrathus. We've made many of them pay, but they still owe us a balance. You take care of Elgarnan. We'll keep after his remaining followers on the ground. Minrathus, all of Thedas, will remember the crows on this day. Let's see this done. Esto lo terminamos por mis muertos. Got some civilian. Hate to admit it, but Solus really came through for us. Now it's just Elgarnan we have to deal with. Good luck. We'll keep watch on the city down here. Aquí no hay nadie más, ¿no? No. Están todos aquí, ¿eh? Isabela. It's been years since I fought in a battle like this. The crows defeated the Venatori at the gates, thanks to you and the lords. The pleasure was all mine. I got to dust off the daggers for good people. Rest up while you can. You'll need it. We've all had enough of Elgarnan's tyranny. Be sure to silence him. Eso pienso hacer, la verdad. Ey, vosotros dos estáis bien. Rook, it's been a hard fight to get here. And against stranger foes than we imagined. But we're here. The Wardens. At the end of it all. There's no one I'd rather be with. Rana. Stay safe, Rook, and make sure Nev doesn't get herself killed. Planes de recuperación de Minrathus. Nota adjunta a los informes de investigaciones de los dragones sombríos supervivientes. Ashur. Supongamos que conseguimos expulsar a Elgarnan de la ciudad. Antes de que la gente pueda salir a las calles, aún nos quedarían librarnos de los Venatori, los demonios y la corrupción. Mira cómo crece la pila de informes acumulados. Tarkin. Añadido por Tarkin después. Myrna dice que ella y Borgoth van a colaborar con Dorian, Mae y otros magos para poner remedio a los demonios. Los exploradores del velo y los cuervos te ayudarán a transportar suministros y a comprobar los demás refugios. Lo único que quieren a cambio es aprovechar para acabar con tantos Venatori como puedan. Puede que me una yo también. Los guardas, como no, ya tienen alguna que otra idea para la corrupción. Cuando Antoine mencionó el fuego, Isabela dijo que les echaría una mano. Stalgard. Rook, stand firm and watch Liz Harding's back. Yo, no me jodas, están todos aquí. ¡El guardián! ¡Ah, con el taller y todo!
You must be worried. 'Tis almost time for this story to end. Are you ready to write the final chapter? Pues sí. You'll find a way. Of that, I have no doubt. You've got this. Get out there and do what you do best. ¿Por qué me dan tantas cosas aquí? ¿Hay una tienda aquí o algo? ¿Y no me he fijado? No tiene pinta. Es que como está el taller, digo, a lo mejor me pasa una tienda o... por ver qué hay, más que nada. He was in my head the whole time. It was like I wanted to help him. Oh, Balara. I can't even imagine. He's filled with the blight, and I think I am too. Rook. No. I refuse to lose anyone else I care about to these monsters. Balara, stay alive. That's an order. We'll talk to the Wardens after we take down Elganon. No, you can't. That's what I needed to tell you. When Elgarnon was in my mind, I was kind of in his too. I could feel him. His mind, his magic, his life force. It's tied to the Veil. His life is the only thing holding the Veil in place. I felt the Veil weaken when Gillenane fell. I expect that when Solus imprisoned the other gods, he bound them all thus. And now that Elganon is the only one left... If we kill him... ¡Qué hijo de puta! Es que es un hijo de la grandísima puta. Claro, por eso dice, no, no, yo no voy a tocar el velo, no te preocupes. Tú mata a Elgarnan. Porque sabe el hijo de puta que si lo matamos, su plan da éxito. Madre mía, tío, ¿qué hijo de puta? ¿Lo tiene todo atado este cabrón? The veil collapses. Which is why Solus claro, gave me the dagger. Por eso me la ha dado el hijo de la grandísima puta. Damn it. He said something about this in that memory of him binding the gods. I thought he was just stealing their magic. I didn't realize he meant it literally. We still have to kill Elganon. So what can we do? Can we tie the veil to something else to keep it in place? For an enchantment like that, we'll need a specific substitute. The veil was made to be tied to the ancient elven gods. Then let's tie it to Solus. He's the only elven god left. Binding him will require drawing his blood with the lyrium dagger. And I doubt he's going to like the idea. I can be very persuasive. But it will be risky. What about this? The dagger we made while you were in the Fade. Once Elganon is dead, odds are good that Solus will need to do something else to complete his ritual. This dagger looks identical, but it can't cut through enchantments like the real thing. So if he tries to use it... The backlash of such magic would render him helpless. Unless he notices. You really want to try a bait and switch on the Dreadwolf? Is there any chance at all, that he would listen to reason? Did he listen to you when you spoke with him years ago, Inquisitor? Varric died trying to reason with him. As did Mythal when Solus took her power. But we have you, Morrigan. You have Mythal's memories. And we have the essence of the other fragment of Mythal from the Crossroads. Such power, even fragmented, is not to be taken lightly. Hold it for now. And when the time comes, if you believe the Dreadwolf's heart can be turned from this course, I shall try. Because of everyone here, and everyone we lost to get here, we've got options for dealing with Solus. For now, let's focus on Elganon. He's in the palace above us. We'll climb the Blight Tendril to get there.
Once Solus takes down the Archdemon and renders Elganon mortal, we hit him with everything we've got. Damn right we do. Time's running short. Stock up on supplies, pay your respects, and say goodbye to the people you love. Be ready to go when I signal. Empieza a subir. Habla con el equipo. Oh, it is purest relief to see us all gathered safe and sound. We reunited with Balara. What that poor girl has been through, and she's still returned to the fray. Elganon must fear what we might accomplish once we storm his tower. We've already killed an Archdemon and a god. We can do it again. While Elganon's magic is fearsome, Solus is our true adversary. He is, however, a former spirit. As such, Solus cannot help but listen to appeals to his nature, his yearning for reflection. I could try talking him down once I find him. The spirits whisper. One way or another, I believe the dread wolf's tale draws to its conclusion. You have been a dear companion, Rook. You accompanied me through death, and were the first to witness my return. I shall never forget that, through the ages that follow. What luck that the distinguished Professor Volkarin joined our cause after we found him in the necropolis. Feels as if that were years ago. Time passes swiftly in good company. Onwards, Rook. The gods await. Qué bien me cache, tío. Y Manfred, el pobre. Ah, mira, Isabela es una tienda. I'm helping the Shadow Dragons with supplies while they're short-handed. Go on, pick out something nice. Hostia, ¿me dejas subir al máximo? Uy. Todo lo que está en uso. ¡Ah! Esta no la pude comprar porque como es de los cuervos... ¿Cuál tengo en uso? Este. Este lo tengo en uso. En uso. Todo lo que esté en uso. Últimos recuerdos. El oso predilecto. Notas de campos de los primeros días. Rompecabezas de los exploradores del velo. Me he quedado ultra pobre, en verdad, ¿eh? De los 20k que tenía. Enjoy the view up there. Pero oye. Al realizar una evasión perfecta, dispara una pluma a un objetivo al azar que inflige 150 de daño físico y provoca necrosis. Lo bien que me habría venido esta, ¿eh? Hostia puta, ¿eh? Hostia puta, lo bien que me habría venido esta, ¿eh? La verdad. Anda que no me han faltado recuerdos, ¿eh? Anda que no me han faltado recuerdos, tú. Me han faltado literalmente 18 recuerdos, ¿sí? No, 14. 14 recuerdos, tú. Me han faltado 168. Es que no vea, ¿eh? Se dice pronto. Se dice pronto. Of course Solus lied to us. Again. I expect it, and yet I'm surprised every time. But we're chipping away at Elgarnon's forces.
I thought that was impossible. He commands armies, and he's a god. Or really close to one, anyway. We even got Balara back. It's because of you. You're our leader. Our heart. My heart. As long as you stand beside me, I know things can't go too far wrong. The trust you have in me, your support, your unwavering faith, they keep me going. I hope you know that. I'm going to win this. For you. For us. In case I don't get another chance to say it, you've made me happier than I thought possible. You believed in me when I couldn't, and you helped me see the strength I always had. The journey's been hard. Still, I don't regret any of it, because I get to have you in my life, and you make it beautiful. Just one final push to the palace. We're so close, Rook. You and me, Lace, whatever comes, we'll face it together. There's no one I'd rather stand beside at the end of the world. But if we live, Ferelden, cottage, quiet, at least for a while. It's a date. I'm ready. Let's finish this. Mi equipo va a ser, si me dejan, Lucanis y Harding. Lucanis, everything all right? We have made it here and fared well in the fight. Now we only have to wait. But Spike grows impatient. As do I. This may be the calm before a final storm, but I don't feel it. I'm on edge myself, so I couldn't expect anyone here not to be. Perhaps. It won't be much longer. Elgernon's life is measured in hours. As for Solus, if any deserve to set his fate, it's you. But if it were me, I would not banter. I would not give room for lies and false promises. Find your opening and strike. Estoy contigo, Lucanis, la verdad. Is too high when others might die in its wake. Estoy contigo, tío, sí, sí. My contract was for the blighted gods. Today it is fulfilled. When I went to the Crows, I asked for their best. And we got him. The demon of Virantium. I had a reputation to maintain. Rook, I left the ossuary only to lose so much again. My city, my family. But what I've managed to reclaim, I have you to thank for. Zara thought she could take my life and control it. When this is done, Spite will have his life, and I will have mine. And it will be only mine again. Y espero que junto a Nef. La verdad. Get out there and do what you do best. You've got this. We didn't lose anybody. We hit the city that the Antam couldn't conquer and got out clean. We've even got Balara back. We're gaining people. I'm ready to fight as long as our luck holds out. Just Elgernon left now. Well, and Solus. You're a big reason we got this far, Tosh. Just point me at the dragons. Hey, listen. You helped me figure out who I was. I'm not the Canary my mother would have wanted. I don't say all the words right. But maybe she'd be proud of me anyway. Shokra to Ebra, Tosh. I know she would. I'm a better person because of you. So, thanks. Now let's go kick some ass. Ay, Velara. How are you feeling, Balara? Everyone filled me in, told me about everything that happened since I've been gone. It's a lot. I knew Elgernon was doing something. I could feel it through the blight. I just didn't know how big it was.
how awful it was. But most everyone's still alive, still fighting. That's more than I could have hoped for, more than I expected. So, okay, I think. This could have gone a lot worse. I'm glad it didn't. You're finding the way through. The twisty path. And the blight? How's it feeling? Like it's tying itself around me. It's in my blood, in my head. I feel it whispering to me. But it doesn't get to decide how my story goes. Even if it's only got a few chapters left. Let's make the most of each one of them and give it the happiest ending we can manage. Varric liked to say everything was a story. Helped him make sense of all of it. I always wanted to meet him. He sounded smart and kind. Yeah. He was. Le habría caído bien, la verdad. Rook, thank you. For what? For helping me put the ghosts of the past to rest. Now let's go kill a god. A Varric le habría caído bien Velara. Nev, how are you holding up? I've seen reports from the city. The lost... But more are still standing than I might have bet on. Every person who gets through this is a win. We're doing as well as can be expected. Just have to keep it up. We can't get overconfident. There's more on your mind. This started with Solus. It will end there, too. He played mind games with you, targeted emotions, then went right for the heart. People with power, sometimes it's best not to play their games. Other times you need to play them smarter. However this plays out, Minrathous must see Elganon fall. I want Docktown to know we never gave up on them. So much has happened, but we wouldn't be standing here without you. Sure you would. Though the group would lack a certain charm. Look, I'm not saying this in case we die, but you're someone I could count on through all of this. Whatever happens, I trust you. And I don't say that to anyone. I know. Thanks, Nev. Anytime. Pues ya hemos hablado con todos. A la batalla final. ¿Quién más me falta? Ah, no, ya está. Morrigan. Sí. Any last advice from Mythal? 'Tis a difficult battle you face, but you are among more allies than you know. You have purified the crossroads, uncovered ancient truths lost for ages, and earned the essence of Mythal. You are truly the champion of the Fade. Take this. Should your fight against Elganon grow desperate, invoke the memories of the Dreadwolf's rebels. For you, they will stand against tyranny one last time. Runa de Felasan. El amigo de Solas. El poder de la runa de Felasan depende de la influencia que les hayas arrebatado a los dioses en la encrucijada. Equipa la runa de Felasan en el menú del personaje. Solo se puede usar contra Elgarnan. Obtienes aceleración, daño mejorado, resistente, desvío, armas necróticas inquebrantable e invulnerabilidad. Más de 75% de daño de detonación. Me lo voy a colocar por eso. Pues vámonos. El alzamiento del lobo terrible. El equipo se enfrenta a Elgarnan en la batalla final, pero el lobo terrible tiene sus propios planes. ¿Cómo acabará esto?
Ni yo lo sé. Bad news, everyone. Elganon's forces are gathering outside. They mean to prevent you from reaching their master. Our people will set up barricades, and we'll hold the enemy as long as we can. You need to start climbing. One of us should help. I'm going up there. I owe Elgarnon for what he did. You go to face a guard, Rook, but any aid you might spare would be welcomed. Alguien con experiencia en primera línea de combate o asedios tendrá más probabilidades de éxito. Tash. Las fuerzas que defienden la mansión del divino están en excelente forma y lucharán con todas sus fuerzas. Tash creo que es la que puede ir en primera línea. Porque es la tanque, es la Kunari, sí. Tash, you up for it? Yep. Es una cazadragones, tío, ¿eh? All my best. Es la que puede aguantar en esa línea. Pues mira, como Velara me ha dicho, Velara sigue afectada por la ruina y luchará por separado. ¡Ah! No me deja. Claro, y Tash se quedará abajo para defender la posición. Oh, pues... Lucanis... Lucanis y Harding, tío. Lucanis y Harding. Para mí Lucanis es como mi mejor amigo y Harding es mi novia, literalmente. Yo pensaba llevar Lucanis Velara porque, como ha dicho, yo subiré ahí y pagará por lo que ha hecho, pero dice el juego que luchará por su cuenta. Parte 13, la última jugada. No, por favor. It's okay. There's gotta be another way up. Hermano, no se lo ha cargado todavía, pero si eres un lobo gigante y eres un dios, hermano. Que los guardas grises pueden matar archidemonios y Solas, que es un dios, ¿no? Escúchame, este tío un mierda.
everyone back down below. They're doing their jobs. We need to focus on reaching the throne. Sí, y no se lo carga. Solus knows that as well as we. He might betray us after, but he'll do whatever it takes to stop Madre mía. Toma por culo. Madre mía, tío. ¿A que todavía hay otro ahí? ¡Joder! When we get back to the lighthouse, I have a list of contracts. Damn it! The throne room. Knowing Elganon, we'll find him there. Rook! You made it. Elgranon's using the Magisters to control the Blight, just like he used me. They're directing all of it at Solus. He won't make it without our help. How do you know? I can still feel it. Hear it. The Blight. I'll help Solus. Just get to the throne room.
Uy, 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 Velara, ¿eh? Con la ruina en la sangre, tío. Joder. Joder, 3 putos ogros, ¿eh? Just ahead. Bloody ready? More than ready. You got us here, love. We're with you to the end. ¿Me ha llamado mi amor? Joder. Con la ruina. Batalla final. Madre mía, vaya paliza se ha llevado el puto Solas. Vaya paliza le ha dado Lusakan. Pero vaya paliza la ha pegado. Velara, por Dios, que te acabo de recuperar. Madre mía. Such arrogance, thinking you can hide from your creator. And I am this world's creator. Madre mía. Está completamente corrompido por la ruina. Every pointed spire and warding enchantment in this city is a child's unwitting imitation of the empire I built. I would have restored the glory. Your lives are too brief to remember. I saw them at his crossing and Weishaupt, and everywhere else you've left your mark. I didn't see any glory. All I saw was a tyrant destroying everything he touches. You mistake discipline for cruelty, a failing among those who lack a master's gentle guidance. We only destroyed because you resisted. In the new empire, every child would have blossomed under my protection. And Gillenane,
my brilliant sister, would have forged the blight into a tool of beauty. But she is dead. And all we have is this. Because of you. A partirle la boca a este cabrón. You are nothing. This entire world is my domain. Nothing you do matters. While my dragon thrall lives, I am invulnerable. Yet still you fight. Pathetic. Con la runa me los pollo, vamos, le meto una paliza. The Dread Wolf cannot save you. He cannot even save himself. Now you understand that none may stand against me. Those who try stand alone. Madre mía, solas no valen para nada, tío. I am the Lord of the Day and the Night. Yield to me and I will show you mercy. Look at you. Your failures. You failed to save the wardens at Weishaupt. You fled in terror at Arlington. And then we killed Gillenane. You have nothing. No army, no dragon, no thralls. I've got a team, and that's all I need. I have bound the souls of dragons. I have slain titans and broken the will of gods. You haven't broken me. You will kneel. Velara. Oh, come now. You did as well as anyone could have, but you cannot deny the truth. I can do this. I have to. Puede manejar la ruina, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? Release them. I gave you this power, child. You are
Joder, tío, otra que se sacrifica, me cago en la leche. Adiós a Lusakan. Otro archidemonio menos. O mejor dicho, ya no hay archidemonios. Oh, mortal Elganon. Enjoy it while it lasts. Mejor dicho, ya no hay archidemonios. Ven aquí, soplapollas. ¡Muérete! It is done. The world owes you a debt, both for defeating Elganon and for bringing down the Veil. I am sorry. Hijo de... Es un cabrón de mierda, tío. I can to minimize the damage. When you see the old world restored, please, Rook. I do not wish to fight against you. Ahora, dale el cambiazo ahora. Usar la esencia de Mizal y convencer a Solas para de que pare. Enfrentarte a Solas y vincularlo al velo. Engañar a Solas con la daga falsa. Quiero probar esto, I don't want to fight you either. But I don't want to see the world go through even more pain on top of what Elganon has done. Do you? This world is broken, Rook, because of my mistakes. This is why you had to use me to escape the prison. It's made from regrets, and you're trapped in yours. You cannot understand that destroying everything won't erase your mistakes. You have a chance right now to save the world. Bind yourself to the veil and stop it from falling.
I cannot. To stop now would dishonor those I have wronged to come this far. Even if those you've wronged asked you to stop. Inquisitor. You were my friend. We saved the world together once. Can't we save it one more time? Inquisitor, I am sorry. But I cannot. Long before we met, I failed my oldest friend. She died for that failure. If I leave the veil in place, I am destroying the world she wanted. And I will have... She will have died for nothing. And whose fault is that, Dreadwolf? Morrigan. One appellation among many I wear. I have been advisor to Orlais, Witch of the Wilds, daughter of Flemeth, and once, long ago, an old friend. Mythal lives on in her, and in this. Mythal. La verdadera Mythal. I pulled you from the fade you loved and sent you into war. I used your wisdom as a weapon, and it broke you. The things that I have done are not for you alone to bear, my friend. The many wrongs we did together. I release you from my service. You are free to find a better way. My life force now sustains the veil. With every breath I take, I will protect the innocent from my past failures. The Titan's dreams are mad from their imprisonment. I cannot kill the Blight, but I can help to soothe its anger. I will go and seek atonement. Thanks to you, I now can see the way. Hombre, tiene que ser difícil destruir la ruina por completo, porque es literalmente la sangre de los titanes enloquecida. Por eso los engendros tenebrosos salían de debajo de la tierra, siempre. Porque era la sangre de los titanes corrompida. Ay, y Velara, tío. Está curada encima. ¡Ole! Menos mal. Pobrecilla.
Claro, todo eso ya está seco, está muerto. El del balcón está aplaudiendo muy fuerte, ¿no? El alzamiento del lobo terrible. Supervivientes. Dead, and Solus off to fix his mistakes and right an ancient wrong. It looked like one of the biggest stories this world had ever seen was finally drawing to a close. The story of the Veilguard, a team of heroes who stood strong against evil, no matter the cost. Whatever it takes. Pobrecillo, tío, Dabrin. Whenever one story ends, another begins. Like the story of the Grey Wardens, clearing the remains of the Blight so that the flowers can grow again. Estos dos están enamorados también, ¿eh? Or the story of Arkandorian Parvus, dragging Tevinter into a new era with bold and forceful measures. Or the story of a caretaker, standing watch for new heroes. For the Antivan Crows, it would be a story of bringing a traitor to justice and reclaiming Treviso from the Blight. Among the Veil Jumpers, the fall of the last elven gods meant Arlethan was reborn. At their heart, stories are about change. A man exploring worlds beyond mortal existence. A woman making Docktown a little better for the people who live there. An assassin driving out the darkness in his city and himself. Grande, Lucanis. A student of history, helping the elves regain what they lost. A dragon hunter, rediscovering their heritage from a place of strength. Or the Griffins, finding a new home in Arlethan, protecting a world that once thought them lost for good. Or the Dwarven people, rediscovering their lost magic and their connection to the stone. There are stories of love. But those stories aren't over. And we will always be grateful to those whose stories brought us where we are today. Ese es... And those whose stories will live on with us forever. Varric, tío. ¿Ese quién era? El de... El del bastón. Ah, son los créditos. Coño, los créditos son en modo película de dibujitos animados. Hostia, los créditos están guapos, ¿no? Con bandas negras y todo. ¿Hola? Están muy chulos los créditos. ¿Sabéis qué creo? Estos créditos, ¿vale? Ya se hicieron antes del cambio de nombre de Dragon Age. Porque este Dragon Age no se va a llamar The Veilguard. Este Dragon Age se iba a llamar Dreadwolf. Es decir, el lobo terrible. De hecho, solamente sale Solas aquí en los créditos.
Y aquí seguramente saldría Dreadwolf. Estos créditos ya estaban hechos de antes. Me apuesto lo que queráis. The storm quelled. The sun dimmed. La tormenta sofocada, el sol atenuado y el lobo sin colmillos. La tormenta atenuada, el sol apagado y el lobo sin colmillos. Es decir, este es el final secreto, chicos. Habréis visto seguramente un corte, pero es porque he tenido que cortar porque he tenido que pararlo un momento. ¿Os acordáis de que recogimos 3 anillos, ¿vale? 3 anillos que en la miscelánea abajo se podía leer. Luego os lo leo, ¿vale? Para que veamos lo que ponen. Pero si reúnes eso después de hacer misiones secundarias, explorar un poco y tener a Mizal de tu parte, y etcétera, 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 te sale esto. Qué curioso. Y cuando cogías estos discos te susurraba alguien diciéndote: verás quiénes somos, aún no podemos revelarnos, o algo así. Dice, por fin. ¿Esto qué es? ¿2 dragones? Un sacrificio. Los hemos estabilizado. Se salen como gente haciendo un sacrificio, pero alguien manejando desde las sombras. Como más altos. Esto es Dragon Age Origins. Este tío es Loghain. Traicionando al rey Kylan. ¿Veis el rey Kylan aquí? Guiado. O sea, ¿me estás diciendo que alguien superior manejaba los hilos ya desde Origins? A ver, un poquito inventada, pero en algo se tienen que escudar para seguir sacando más Dragon Age, seguramente. Bartran, Meredith y Orsino. Bartran con la daga, que esta es nuestra daga, que es el ídolo. Kirkwall. Susurrado. Uy, le hablaban a Bartran también. Corypheus, Flemeth, la explosión del velo. O sea, ¿me estás diciendo que esta gente tuvo todo que ver? Nos avecinamos. ¿Y esto qué es, tío? ¿Qué es esto, tío? Nos avecinamos. La guardia del velo vigila sin descanso. Platino. El platino y todo. Con el platino y todo, chavales. Cágate. Y ya estaría. Quiero hacer una cosa, ¿vale? Ahora que sabemos todo esto, quiero leer una cosa antes de terminar la serie. Estamos aquí justo, vale. Quiero leer una cosa. Es aquí. Y es aquí abajo del todo. Esto. ¿Vale? Esto es lo que hemos visto nosotros. Literalmente, esto es lo que hemos visto nosotros. A ver, un círculo misterioso, página arrancada de un diario. Hay algo que no cuadra en estos círculos. Bueno, yo los llamo círculos, pero nunca hemos encontrado uno completo. Tan solo piezas suficientes para dar a entender que era un círculo. Me inquieta estar cerca de ellos. El custodio me dijo que son artefactos antiguos, de Elvonan, pero yo sé que no es verdad. Dice que algunos de los elfos, los olvidados y sus seguidores, eran malvados. Por tanto, algunas de sus obras también debían ser malvadas, de ahí mi incomodidad. Pero hay una diferencia entre lo malvado y lo que está mal, y estas cosas están mal. Tengo que encontrar uno que aún siga intacto. Puede que le pida a Tyrin que me acompañe, Saeris, líder del clan Ersalae.
O sea, se dice que algunos de los elfos, los olvidados y sus seguidores eran malvados. Los olvidados como el que matamos. El segundo círculo. Página arrancada de un diario. Lo encontramos. Un círculo completo. No estaba en Arlathan, sino en los caminos de las profundidades. Alguien oyó un sonido que parecían jalas procedente de una fisura. A Taerin y a mí, como ayudantes del custodio, nos encargaron de investigar si se había perdido alguno de nuestros animales. Bajamos a los caminos de las profundidades y seguimos el sonido. El eco nos hizo pensar que procedía de dentro, así que nos preparamos para un viaje. Al final, las encontramos en una cámara del interior, tal como esperábamos. Estaba oscuro. A ver, en los caminos de las profundidades casi siempre está oscuro, pero incluso el hechizo de luz que lanzó Taerin empezó a apagarse cuando accedimos a la sala. El ambiente se sentía grasoso, como si tuviésemos que abrirnos paso, pero llegamos hasta las jalas y lo vi. Un círculo completo. Lo cogí. Era extrañamente frío al tacto. Incluso ahora, junto al fuego, sigue estando frío. Y tiene una marca. Líneas blancas y triángulos negros. Me pregunto qué significa. Saeris, líder del clan Ersalae. Y un último círculo misterioso. Página arrancada de un diario. No sé cómo podemos seguir con vida Taerin y yo, pero no debería ser así. Hemos repasado diarios antiguos, misivas, cualquier cosa que mencionase un ambiente grasoso. Esa parecía ser la señal de los círculos misteriosos, e incluso los rotos producían esa misma sensación. Encontramos lo que buscábamos en un antiguo informe de exploración del clan Sabrae. Encontraron una sección derrumbada de los caminos de las profundidades que parecía llevar bajo el océano. Al menos dijeron que olía a agua de mar. Así que Taerin y yo fuimos para allá. Nos adentramos un poco más que los exploradores Sabrae y encontramos otro círculo. Entonces lo vimos. Parecía una persona, aunque con un atuendo extraño. Hábito gris, casco gris y una máscara. Los que hemos visto detrás de Logain y como susurrándole a Bartrand. Entonces se movió, con rapidez. En un instante lo tenía delante. Intentaba tocarme, pero le pasaba algo en el brazo. Cambiaba, transmutaba. Me he enfrentado a ogros, demonios y más de un templario, pero nunca he tenido tanto miedo ni tenía tan claro que iba a morir. No podía moverme. Taerin me salvó. Le disparó una flecha en el pecho. La criatura retrocedió y se rompió el hechizo. Salimos corriendo, pero sabíamos que lo teníamos detrás y que cada vez era más grande. Lo perdimos. No sé ni cómo, pero he dejado de buscar los círculos. Que el pasado se quede sus secretos. O sea, esta gente es más peligrosa que los propios dioses élficos. ¿Qué tramarán? ¿Qué tramarán los de BioWare? ¿Qué tramarán? Pues nada, chicos, con este ultra mega misterio acabamos la serie. Acabamos Dragon Age de Veilguard. Acabamos, pues, lo que se empezó en Dragon Age Origins. Y parece que este final secreto da pie a, literalmente, una nueva aventura y da pie a una nueva trama. No se sabe cómo se habrá, no se sabe cómo será esa trama. Solo sé que, bueno, según nos han dicho en ese minuto y pico de cinemática, que había esas personas de hábito gris, casco gris y máscaras muy rápidos y que literalmente te daban la sensación de que te mataban con solo tocarte. Serán seguramente los nuevos enemigos o los nuevos dioses o no sé qué coño será, pero parece ser que nos han dicho aquí que manejaban a través de los hilos o a través de susurros o lo que quiera que sea, manejaban a Logain cuando él traicionó a Kylan, susurraban a Bartrand cuando cogió el ídolo y como que de alguna forma hicieron estallar la guerra de Kirkwall.
parecía que estaban detrás de la explosión, estaban detrás de Corypheus y de Flemeth. Parecía que lo tenían todo atado y que ahora ellos, pues, se descubren ante nosotros ahora. Ahora les toca, ¿no? Como a ellos. Rarito. Pero bueno. Conclusiones finales. Me ha gustado mucho el juego. Me ha gustado mucho. No es para nada el despropósito que dicen. Para nada, para nada, para nada. No es para nada el despropósito que dicen. Pero tampoco son los 9 y 10. Tampoco son los 9 y 10 que se dan por ahí en la prensa. Para nada. Para nada. Este juego es de un 7,5. Perfecto, clavado. Nice. Bueno, bonito. Buena trama. La escritura decae un poco. O sea, la narrativa baila un poco. Pero, bueno, fácil de seguir. Hay algún girito que otro que, hostia, te ha dado de hecho. Me ha gustado mucho las tramas de los cuervos y de la necrópolis, sobre todo, es lo que más me ha gustado. La música, bueno, no es tan memorable para nada. Para nada es tan memorable como Inquisition. No es tan memorable como Origins. Porque Origins e Inquisition para mí fueron los que tuvieron las mejores bandas sonoras. Yo no recuerdo banda sonora en el 2 y este menos todavía. Pero Origins y Inquisition, cool, guay. Jugabilidad, bueno, un juego de acción-aventura, ¿vale? Con toquecillos mínimos de rol. Lo único que tiene de rol es que mejoras armaduras, las vas consiguiendo de colores y armas, y ya está. Es lo único. Y bueno, y puntitos de habilidad, ya está. Hacerte la build como tú quieras. Típico de BioWare, narrativa larga y con muchas decisiones que al final, las pocas decisiones que tienen importancia es al final del juego. O sea, lo único que tiene importancia aquí es el final del juego, ya está. El final es lo único en las decisiones que dices tú, hostia, cuidado que la palmo. Es en el único momento del juego en el que tú dices, importa. Típico. Poco más. Te digo yo, personajes memorables. Lucanis me flipa. Lucanis me ha flipado. Emric me ha flipado mucho. Me ha gustado mucho. Barrick me dio mucha pena su muerte. Solas, como siempre, siendo el hijo de la gran puta. Me gustó mucho la trama de los dioses de los dioses élficos, como dando a entender de, oye, llevamos arrastrando lo del Hacedor, el velo desde Origins. Mira, que en verdad es toda una farsa. En verdad no existe ni Hacedor ni pollas. El Hacedor es Elgarnan, literalmente. El Hacedor es Elgarnan, ya está. Y lo del Hacedor es una invención de la capilla por tener su religión y desterrar a los dioses élficos, ya está. Pero en realidad los dioses élficos son los que crearon este mundo y ya está. Aunque ahora parece ser que, bueno, había alguien superior. No sé. Así que poco más. Ya dije lo que no me gustó, que es que no tuvieran en cuenta nada de Origins, nada del 2. Y lo poco que tienen en cuenta de Inquisition es tu Inquisidor. Y ya está. Y lo único importante de Origins y del 2 que sale es en ese final secreto. Así que imagínate, lo único que sale de Origins. Poquito más. Así que nada, chicos, chicas, yo para mí, de verdad, me ha gustado. Muy largo. Eso sí, otra cosa mala, en verdad. Demasiado largo. Demasiado largo. Demasiado largo. Si le quitas 20 horas más, si le quitas 20 o 30 horas, perfecto. Demasiado largo, ¿vale? Que yo entiendo que es Dragon Age, es BioWare, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este juego, el estilo que tiene y la narrativa que tiene, no era para hacerlo de más de 100 horas, ¿vale? Porque eso es lo que me ha durado. Casi 100 horas, literalmente. Ahí habéis visto 120 y pico, 140 y pico horas. Es falso, ¿vale? No. Me ha durado 97, 100 horas. Punto. 97 horas como mucho. Es lo que me ha durado. Poco más. Quítale 20 horas y perfecto. No debería de durar tanto como un Dragon Age Origins, por ejemplo. Ese sí que debería de durar 100, 120 horas. Porque, coño, es un juego de rol, es un juego tranquilo. ¿Entendéis por dónde voy? Este es muy frenético, muy de acción. No debe de durar tanto. Pero bueno,
allá ellos. La única cosa mala también que le veo es eso, es la duración, que debería haber sido un poquito más corta, la verdad. Pero bueno, lo dicho, chicos, chicas, no me enrollo más, que llevo grabando 2 horas y seguramente veáis un corte, son casi 2 horas de vídeo. Pero bueno, como siempre en este canal, los finales siempre duran 2 horas. Así que nada, muchísimas gracias por haber visto este vídeo, esta serie. Dadle like si os ha gustado, dislike si no. Y ya sabéis, si queréis apoyar esta serie y otras más, queréis apoyar al canal, tan solo tenéis que darle like a los vídeos, suscribiros, compartir, comentar y activar la campanita de la suscripción para que YouTube os avise de cuando subo un nuevo vídeo. Así que nada más, un saludito a todos y nos vemos en próximas aventuras. Y espero que en un nuevo Dragon Age, la verdad. Espero que en un próximo Dragon Age. Por cierto, a los que habéis llegado hasta aquí, mañana tenéis nueva serie, obviamente. Una un poquito cortita, pero la siguiente, después de esa cortita, será una bastante larga que llevo bastante tiempo ralentizando y que por fin tiene su segunda parte. Ya veréis cuál es. Espero que disfrutéis las 2 series que quedan en este mes de diciembre, porque ya estamos en diciembre. Y en enero, ¿vale? Y en febrero también, que vendrá una nueva serie. Espero que disfrutéis. Y ya seguramente nos veamos el año que viene. Porque literalmente las series que tengo grabadas ya cogen todo diciembre y enero. Con lo cual, nuevas series que me veáis actual, va a pasar un tiempecito. No por nada, sino porque no hay nada nuevo de cara a futuro. Así que, lo dicho. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo, esta serie, y nos vemos en próximas aventuras. Hasta otra, zagales.